Hoy vamos a platicar de un tema que es muy, siempre les digo que todos los temas son muy importantes, es porque en consulta realmente así lo veo. La razón del por qué los papás van a consulta es porque ellos también quieren aprender y porque muchas veces como padres nos sentimos desbordados. Y hay padres que van a consulta cuando de repente a veces veo un síntoma que no me está pareciendo como muy adecuado, que no me siento cómodo, que no sé manejar. Y los padres se acercan antes de que la situación se haga muy grande. Sin embargo, algunos otros padres cuando ya se sienten muy desbordados o la situación ya es muy grande y no la puedo controlar, es cuando se acercan a consulta. Y justamente regañar no es un tema que los padres van a consulta. Sin embargo, cuando revisamos la razón de consulta a detalle, me doy cuenta cómo está haciendo la crianza de los adultos y entonces me doy cuenta pues que muchos de los padres suelen regañar. Y hoy les voy a decir cómo podemos manejar esto del regaño. Yo soy mamá de dos, tengo un adolescente de 13 y pareciera que regaño todos los días, pero más bien uso palabras que son seguras para mis hijos y hoy te voy a dar cuáles son los beneficios de que tú platiques con ellos y de que sí haya un regaño, pero un regaño muy bien estructurado, armonioso, yo te diría, pero también cuando hay un regaño incluso agresivo y que los padres a veces nos sentimos como muy agotados, cansados o ya al final del día o rebasados por la situación y no sabemos cómo manejarlo y esto es de suma importancia. ¿Ok? Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por acá, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego sí los niños van acompañados de sus papás a trabajar muchas situaciones de comportamiento, también muchas situaciones que suceden alrededor que el niño ni cuenta se da, pero que esto influye en el comportamiento del niño. Y también soy mamá de un adolescente de 13 y un puberto ya de 8 años. Y hoy, como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar platicando de si regañar funciona. Así que, no sé, platícame, escríbeme aquí en los comentarios. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra o la frase que tú usas cuando vas a sentar a tus niños? Que realmente regañar es una manera de disciplina. Yo les pregunto a los papás, platícame, cuando llegan, perdón, hay una entrevista que ellos deben de llenar un formato, perdón, y hay una parte que dice, papá, mamá, la disciplina, ¿cómo la manejas en casa? Que muchos papás dejan esa parte vacía porque no les queda claro ni siquiera ellos cómo están educando a sus hijos. Y yo les digo, papás, platícame cuando tu hijo tiene un comportamiento pues que no es muy adecuado, ¿cómo disciplina? ¿Los regañas, incluso les pegas, los castigas, los amenazas? Platícame, yo aquí no te voy a juzgar, te voy a acompañar a que esto mejore, que las cosas pues que tú quieres, en casa las situaciones pues puedan mejorar. Y entonces, sí hay regaños también, pero generalmente estos regaños los padres solemos hacerlos, yo te decía, de una manera muy agresiva. ¿Qué quiere decir? Que generalmente los regaños vienen acompañados de gritos. Si revisas un poquito, los adultos pues somos adultos, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos muchos años de conocimiento, ya tenemos mucho vocabulario, incluso nuestra gestión emocional, dudo mucho que los adultos pueda ser mejor que la de un niño. Y me refiero que los adultos nos desbordamos muchas veces más por la situación y es ahí donde descargamos nuestro enojo o la frustración con nuestro pequeño. Y este regaño más bien se convierte en una descarga del adulto y es cuando ya no es saludable y ya no es un regaño positivo. Llamémosle regaño positivo. Yo te platico que en casa con mis dos hijos no solemos usar mucho la palabra regaño, más bien es ven, siéntate que vamos a platicar. O a veces incluso voy en el carro y necesito decirle algo a mi hijo o incluso una llamada de atención, que tampoco es llamada de atención una frase que usamos mucho en casa. Si incluso si voy manejando y te dice, o sea, me refiero al momento que tengo que abordar en ese momento, yo me hago a un lado de la calle, me orillo, me estaciono, me volteo para ver a mi hijo y le digo, oye, necesito platicar contigo de algo muy importante. Sucedió esto, quiero escucharte a ti primero, qué es lo que tienes que decirme, ¿ok? Y se lo digo en un tono calmado, desde mi calma. Y claro que yo muchas veces me he sentido también como un huracán interno, porque a veces quisiera preguntarle a mi hijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué te comportaste de tal manera? Mira las consecuencias. Pero claro, yo como psicóloga no soy perfecta, soy un ser humano, pero esta parte donde conozco que, otra vez, si yo estoy furiosa,
probablemente mi hijo no va a cooperar, no me va a informar, no me va a decir y no me va a decir todo lo que yo necesito saber. Y se lo digo a mis hijos en este regaño positivo para poder ayudarte. Pero si tú me dices de una manera clara y con la verdad lo que está sucediendo, yo voy a poder ayudarte aquí en la escuela o defenderte incluso, etcétera, aun cuando a veces tú no tienes la culpa, pero necesito que me digas la verdad, es importante. Y mis dos hijos reconocen muchas veces que, si no es que la gran mayoría de las veces, mis hijos que ellos, sí es cierto, yo me equivoqué. O quizá también ellos a veces me contestan con un grito y más al rato ya vienen de una manera mucho más tranquila y ya me dicen, pues sí, yo lo hice o discúlpame por haberte gritado, etcétera. Pero esto ya es otra vez desde la calma. Entonces, yo en casa suelo mucho con mis hijos es, ven, siéntate que necesito platicar contigo y siéntate que necesito hablar. Esas son unas pláticas que tenemos que digamos que son a veces estas conversaciones incómodas que a nosotros como adultos no nos enseñaron cuando éramos niños. Revísalo. En nuestra infancia los adultos eran la autoridad y muchas veces ellos eran los que decidían y nos daban órdenes y nosotros por supuesto que no las cuestionábamos. Y entonces hoy en día esta parte nos choca porque estamos hablando ya de otra disciplina muy diferente donde les permitimos a los niños que ellos puedan expresar, que ellos nos digan cómo se sienten para de aquí tomar una decisión. Y no estoy diciendo que como adultos demos la autoridad, que la soltemos, pero también es importante que nuestros niños exprese, porque de aquí vienen otras situaciones enormes para que tu hijo pueda desarrollarse de una manera saludable cuando él sea adulto. Y muchas veces en el regaño, cuando yo no me siento calmada, si revisas muy bien, cuando tú regañas, que eso es algo que solemos hacer muchos padres, porque yo también como ser humano a veces me siento también cansada, agotada, hambrienta, estresada, preocupada, y de repente mi hijo pasa corriendo y le dije que no corriera, ya me tiró las cosas, etcétera, y entonces es una manera de desbordar. ¿Okay? A veces también, quizá a lo mejor tu hijo sí, a lo mejor tu hijo le pegó a otro niño en la escuela, te llamaron la escuela, platicaron contigo, etcétera, y claro que te sentiste muy avergonzada, etcétera, o situaciones que a lo mejor, no sé, lo lastimó físicamente, etcétera, y nos sentimos también en esta parte, yo te decía, muy desbordada y no sabemos cómo manejarlo. Justamente yo se lo digo a los padres en consulta, aun cuando tú sientas que tú te puedes sentir desbordada, ahorita estamos hablando de un regaño, pero imagínate una situación donde pudiera tu hijo estar en peligro, llamémosle un posible abuso, necesitamos estar lo más calmados posible, porque esta manera en que tú lo abordes es la manera en que tu hijo se va a dar contigo y te lo va a explicar y es la manera en la que tu hijo también va a tomar este aprendizaje y lo va a llevar a cabo. Pero si nosotros como adultos nos desbordamos y gritamos y pegamos y regañamos y juzgamos y criticamos, amenazamos, etcétera, con otra vez tu hijo es lo que va a aprender. Y ahora, yo nada más te voy a dejar de tarea que te imagines cuando sea tu hijo adolescente, cómo crees que tu hijo se va a acercar contigo a platicarte de situaciones que ya los adolescentes manejan situaciones mucho más complejas porque ya hay una situación de emociones que ellos están pues súper sueltos porque el cerebro todavía no termina de madurar. Los adolescentes suelen ser muy impulsivos. Entonces necesitamos educar desde que están muy pequeños a manejar los regaños en casa. Es muy saludable que tú puedas tener estas pláticas o estas conversaciones incómodas, insisto que nosotros como ahora adultos no nos enseñaron en la infancia. Por eso es que estas conversaciones incómodas, ahora como adultos, porque eso fue algo que se aprendió en la generación de nuestros padres, a tener muchos temas secretos en familia, que no se tocan, que no se mencionan, que no se dicen como para qué, cuál es la situación de molestar, no, mejor cállate, etcétera. Muchos tabús que nuestras generaciones lo aprendieron, pero que hoy en día pues queremos que esto pueda decirse, que pueda como algo de todos los días, vamos a platicarlo y hoy te voy a dar recomendaciones para que tú lo puedas manejar, los regaños positivos, estas pláticas o estas conversaciones incómodas que son necesarias, incluso nosotros hoy en día a día. ¿Ok? Primero, revisemos. Los niños son niños y eso lo hemos platicado mucho en este espacio. Los niños son niños y ellos, yo me atrevo a decir que ellos están aprendiendo y no se equivocan. Ellos aprenden.
Nosotros no es que nos equivoquemos como adultos, pero nosotros sí ya llevamos muchos años aprendiendo y aún así solemos equivocarnos. Yo me atrevo a decirle mucho a los niños cuando llegan ellos a consulta, ya muy lastimados emocionalmente, porque ya se les pusieron etiquetas, ya le dijeron 10 veces eres un torpe y no sabes cómo hacerlo, y los niños llegan con mucho miedo a consulta, no sintiéndose cómodos, porque no saben cómo manejarlo. Entonces, aquí es importante, yo les digo a los niños, no, es que tú no eres tonto, ¿por qué dices eso? Yo veo un niño muy inteligente que lo puede lograr, y mira, yo te enseñé hoy y lo aprendiste, y también veo que eres amable, y también eres muy agradable, y son niños que no pueden verse a sí mismos, incluso en un espejo cuando hablamos de autoestima. Entonces, aquí, cada vez que un niño tenga una situación donde yo piense que lo está haciendo mal, revisa. ¿Cuántas veces yo como adulto le enseñé a mi hijo lo que tenía que hacer? ¿Cuántas veces? A veces también lo regañamos por algo que el niño no sabía que tenía que hacer. Y algo que yo veo en consulta muchísimo es que los padres, por ejemplo, suelen discutir demasiado o por las mañanas, porque todo el mundo nos levantamos tarde, los adultos no pusimos la alarma, yo me quedé dormido y quiero que el niño se levante así y entonces salimos incluso jalándonos del cabello porque no se quiere peinar. O antes de ir a dormir, el niño no se quiere ir a dormir, yo también como mamá estoy cansada, el niño anda corriendo, la tarea la dejamos para el último momento, las luces no se quieren apagar y los niños pues andan ahí corriendo. Esto es algo que yo suelo ver en consulta casi todo el tiempo. Y aquí si revisas, es que más bien yo como adulto no tengo una rutina, más bien yo como adulto no respeto los horarios. Y una mamá me decía, y eso es algo que yo veo en consulta casi siempre, una mamá, por poner un ejemplo, decía, entonces no me funciona que yo le diga a mi hijo, son las 10 de la noche, ya vete a dormir, pues tu hijo va a pensar que son las 10 de la mañana, mientras sigan las luces prendidas y tú también con la televisión prendida y pues lavando trastes a medianoche, haciendo tarea a las 10 de la noche, pues va a pensar que son las 10 del día, las 10 de la mañana. No, no funciona que le digas que son las 10 de la noche, a los niños eso no les importa. Más bien es acomoda tu estructura, haz una rutina en casa, vamos a trabajar los límites porque en consulta yo les ayudo a trabajarlo y entonces ahora sí vamos a trabajar la autoridad y vamos a decirle, bueno, hasta aquí tu zona de juego, tu tiempo de juego, perdón, hasta aquí tu tiempo para lavarte los dientes, para cenar, etcétera, y este es el tiempo de dormir y el tiempo se acabó. Y muchas de las situaciones en casa empiezan a mejorar en el comportamiento del niño o del papá, cómo se conduce, y la disciplina ya tiene más estructura y entonces, por supuesto, hay menos regaños, hay más pláticas, incluso entre los adultos también aprenden a tener estas conversaciones incómodas, porque otra vez como adultos en nuestra infancia no nos enseñaron. Entonces, a veces yo pienso que el otro adulto, el papá o la mamá de mi hijo, me siento que me está atacando. Y entonces yo creo que me lo está diciendo porque, ay, es una mala persona, porque me está criticando, me siento juzgada, etcétera. Y la verdad es que no, no es así. Entonces, yo aquí te diría que tomes nota. Primero, si estoy regañando a mi hijo, me estoy dando cuenta que mi hijo está realmente aprendiendo. Y yo me atrevo a decir que los niños otra vez se equivocan un poco. Y realmente los niños cuando practican mucho algo, ellos lo practican y lo practican no para hacerte enojar. O sea, con esto me refiero que quizá a lo mejor tu hijo toca, no sé, algo que tú le dijiste que no lo tocara porque se puede romper. Bueno, es que pues, es muy divertido, es muy bonito, es muy brillante, etcétera. Yo te diría, papá, quítalo de ahí, porque un niño, pues llamas mucho su atención y cuando lo pones al alcance quiere decir que el niño tiene el permiso para tocarlo. Ahora, lo está tocando no porque quiere fastidiarte, sino porque él mismo está aprendiendo. Y sí, quizá a lo mejor hoy lo tocó un tanto brusco, pero él no quiso hacerlo. Él no quiere manipularte ni te está tomando la medida. Él solamente está conociendo. Y los niños cuando se equivocan, realmente ellos no se dan cuenta. Los niños son niños buenos. Ahora, ¿qué pasa? Por una parte ya hablamos del aprendizaje y el equivocarse, pero ¿qué pasa también cuando los niños tienen comportamientos, sí, inadecuados, cuando dicen groserías, cuando su tono de voz, cuando tienen un lenguaje, ay, pues no nada agradable? Y aquí es cuando los padres solemos tener esta reacción de disgusto, de enojo, de molestia, y yo te decía de descarga. Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar. Yo te decía regañar bien, regañar de una manera positiva, o ven, siéntate, vamos a platicar, ¿ok? Ahora, revisa si en casa tú estás sí regañando y además de regañar va acompañado del castigo. Regañar, como lo conocemos en México y seguramente mucho en la cultura latina también en diferentes puntos, es que los papás levantan la voz, gritan, amenazan, castigan, incluso ponen etiquetas, a veces sobrenombres. Eh, y este comportamiento de los padres, los regaños suelen ser generalmente muy agresivos.
Y con agresivos me refiero es que con que ya haya un grito y que el grito vaya acompañado de un insulto, ya es una agresión como tal. Y pues digo yo, a veces a los niños en consulta mucho les enseño que hay muchas situaciones que son maltrato. Y yo no tengo que decirle al niño, tu papá te maltrata. El niño se le prende el foco y dice, mi papá lo hace, mi mamá lo hace, es maltrato, Mónica. ¿Tú qué crees? ¿Ok? Ahora, el punto es que los niños lo aprendan para que ellos no lo permitan y aprendan a cuidarse. Ahora, cuando papá se da cuenta, claro que papá frena y papá dice, yo no quería hacerlo, yo no quería decirlo. Está bien, papá, vamos a empezar a trabajar de aquí para adelante, mejoras. Entonces, muchas veces yo te decía, a veces castigamos y regañamos, amenazamos, pero de una manera muy agresiva. Y no, no es lo más adecuado. O quizá a lo mejor dices, ¿qué hago entonces, Mónica? ¿Acepto su conducta y entonces soy empática? Déjame decirte cuáles son, digamos que las consecuencias si empezamos a regañar. Y regañar me refiero cuando yo te decía que hay amenazas, gritos, etiquetas, quizá a lo mejor hasta algunos golpes, etcétera. ¿Qué pasa con estos regaños que son agresivos? Bueno, para empezar, un niño por supuesto que se va a sentir mal. ¿Por qué? Para un niño no hay nadie ni nada más importante que su papá y su mamá. Un niño que es cuidado por sus adultos, llamémosle la abuelita, los tíos, incluso las maestras, etcétera, los niños construyen apegos con los adultos que están disponibles para cuidarlo. Esta disposición de los adultos hace que haga match con el niño y que el niño se sienta cómodo y que se generen estos vínculos, el amor y el cariño. Bueno, para un niño es muy importante lo que los adultos dicen. Entonces, imagínate si como adulto regañas casi todo el tiempo y aparte regañas de una manera agresiva, con gritos, con castigos. Entonces, el niño, claro que se va a sentir mal. En consulta yo te decía que solo escucharlo. Entonces, es un niño que se siente mal, es un niño también que tiene culpa, porque aparte el mismo, hablando de autoconcepto y de autoestima, que está muy bajo y que por supuesto los niños hablamos de autoconcepto, está muy limitado su autoconcepto, es muy pobre y de manera muy negativa, porque los niños ya saben que no son buenos porque los papás se lo dijeron que eran brutos, que eran torpes, que eran tontos, cabezones, que no saben hacer las cosas, etcétera. Y muchas veces en consulta, a veces pasan situaciones donde a veces los regaños no son por cosas de niños, sino son situaciones que los adultos no saben manejar. Por ejemplo, no sé, imagínate que quizá a lo mejor en casa de repente el niño llegó y quizá a lo mejor le abrió a la llave para lavarse sus manos y resulta que de repente empezó a botar el agua de una manera desbordada y te das cuenta, claro, se rompió la llave del agua. ¿Y qué sucede con el padre? En lugar de decir, híjole, esta máquina ya estaba vieja. Claro, a veces pensamos, ¿qué le hiciste a la máquina? Eres un torpe, ¿por qué lo echaste a perder? Mira, puros problemas das, es que si no lo hubieras tocado todo estaría bien. Y es esa parte donde no la razonamos. Y entonces es donde yo les digo a los papás, él es un niño, pues ya le tocó a él como te pudo haber tocado a ti o le pudo haber tocado a otra persona. Hay que reconocer que la máquina, perdón, el aparato ya estaba viejo, la llave ya estaba vieja. Ok, pero esta parte es donde yo te decía que los adultos nos desbordamos y es donde muchas veces de los regaños revisa si de verdad, y yo aquí me atrevo a decir que muchas veces cuando tú regañas, que ya te sientes calmado, ya pasó en la noche, cuando ves a tu hijo dormir, todo precioso, tú mismo te sientes culpable porque dices, hoy me excedí, hoy le grité de más, hoy le pegué, hoy lo castigué y ya calmado acomodas muchas cosas, pero ¿qué nos gana? El impulso como lo aprendimos. Entonces yo te decía que de las consecuencias de los niños que no, que se les regaña de maneras muy agresivas, se sienten mal, se sienten culpables, hay pérdida de confianza de sí mismo, no se aceptan, por supuesto tienen una baja autoestima, aprenden a ser hostiles, porque es muy probable que en casa sea un ambiente hostil. ¿Qué quiere decir? Que nos hablamos mal de maneras pues agresivas, poco empáticas, somos indiferentes, a lo mejor ni siquiera nos hablamos y somos personas que estamos dispersas en casa. Y aquí, cuando los niños hacen dibujos acerca de la familia en la consulta o hablan de la familia, no se refieren a la familia, se refieren a papá, mamá, mi hermano y yo. Y no es lo mismo decirlos todos por separado a decir la familia, porque la familia sí es un conjunto de personas, de sangre o no.
¿ok? Entonces, los niños aprenden a comunicarse con esta manera hostil, aprenden a convivir de esta manera hostil, y luego no se preocupan, no, como papás a veces se preguntan, ¿y por qué tiene amigos que tienen el mismo comportamiento? ¿Por qué tienen novios en la adolescencia de la misma manera? Y ya ni les quiero platicar cuando ya son adultos y están buscando pares, ¿ok? Y los niños aprenden incluso que así es la manera como se gestiona y así es la manera como nos vinculamos con otros. ¿Cómo gestionan? Así, con gritos, reparando, gritando, con empujones y poniendo etiquetas. Ahora, así aprendo a vincularme porque fue lo que yo aprendí también. ¿Qué quiere decir? Que así voy a andar buscando esos pares o esos amigos, o voy a buscar incluso los maestros, porque en consulta también, cuando voy a observar a los niños, a veces traen una dinámica muy similar en casa de hostilidad y con estos comportamientos, y los niños aprendan a vincularse con sus maestros de la misma manera hostil y agresiva. ¿Ok? Yo te decía, se vinculan desde los gritos y los golpes, y aquí hay dos situaciones para los niños y seguramente para los adultos también, porque pues así fue como lo aprendimos. Resulta que para los niños aprenden dos situaciones de estos regaños agresivos. Una, o se quedan callados, porque pues claro, el adulto es el que tiene la razón y el que lleva la autoridad, y ese mismo comportamiento callado, apagado, agachados, ensimismados, inseguros, pues lo proyectan en el mundo y pues son claro blanco de niños bullying. O la otra son niños que en esta parte agresiva también y como etiquetado de que todo lo hago mal, porque aparte si mi mamá dice que soy mala persona, pues me voy a comportar como una mala persona, y entonces son niños que andan descargándose en todas partes. ¿Ok? Otra también es que por supuesto que para los niños se van a sentir ansiosos, se van a sentir preocupados, y esto va de la mano mucho con la depresión. Y aquí de repente todavía sigue habiendo adultos que piensan que los niños, ¿cómo se van a deprimir los niños? O sea, ¿de qué me estás hablando, Mónica? Si los niños no tienen pues nada que hacer, o sea, pues ellos se preocupan nada más de jugar y hacer esas cosas, o sea, como, ¿por qué se van a deprimir? Bueno, los niños cuando pasan por situaciones que muy repetitivas y que claro que son desgastantes, que no hay un adulto que les acompaña y que son, yo te decía, pues sí, desde la tristeza, desde el miedo, etcétera, claro que llevan a la depresión. ¿Por qué? Porque hay una desesperanza. La depresión, cuando se diagnostica, hay de hecho un cuestionario con preguntas y el adulto puede tener mucha desesperanza. La desesperanza es tal como no hay esperanza, o sea, siempre es lo mismo, no importa lo que yo haga, es como un patrón, no importa, o sea, ¿cómo para qué? Y los niños algunas veces en consulta suelen llegar ya en ese límite y ya no hay energía, ya no hay esta parte positiva o el deseo de querer hacer cosas, ya no hay, porque en casa todo es muy plano, ¿ok? Otra también es que estos niños, como en casa los regañamos todo el tiempo, yo te decía, de una manera muy agresiva, con estos comportamientos en los adultos, ellos no aprenden a darse a respetar. ¿Qué quiere decir? Que en la escuela yo te decía que es muy probable que sean blanco de bullying. Y entonces los niños, pues, ¿qué van a saber de respeto? Acuérdate otra vez, yo te decía, hacen match mucho con los niños, con este comportamiento que ellos ya conocen. Otra también es que algunas veces algunos niños no es una regla, pero también tienen una baja escolar en la escuela, o sea, no, sus calificaciones no son muy buenas, no se esmeran, no logran. ¿Por qué? Porque ellos pues, aprendieron que no son muy buenos, que son tontos, que son torpes, que no hacen nada bien, etcétera. ¿Ok? Y de aquí también a veces vienen mucho los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos y las pesadillas son dos cosas diferentes. Las pesadillas son estos sueños que llegamos a tener, que son sueños desagradables, pero los terrores nocturnos son el despertar de los niños no entiendo por qué, Mónica, o sea, se despierta de la nada y empieza a llorar, etcétera, a mitad de la noche. ¿Ok? Y los errores nocturnos son en edades también, cuando están muy chiquitos, llamémosle 2, 3, 4 añitos más o menos, después se van quitando, pero muchas veces persisten, o aún en esta edad que parece muy normal, se queda como una constante y no debería de ser constante. ¿Ok? Entonces, los terrores, hoy se sabe que los sueños pues no son más que un reflejo de todo lo que hemos vivido, y que en la noche, pues, por ejemplo, ¿no? En el día también cuando soñamos, pues se desprende toda una historia en la cabeza del cerebro, como lo traduce. Bueno, pues los terrores nocturnos van mucho de la mano con estos regaños agresivos. ¿Ok? Y también los niños suelen incluso sentirse enojados casi todo el tiempo. Es una sensación, y tú vas a ver a tu hijo enojado. Incluso son niños también que
están como si estuvieran a la defensiva todo el tiempo. Tienen una mirada también como muy retadora, que contestan también mal. Su tono de voz es agresivo, yo te decía, su comportamiento hostil, indiferente incluso también. Y a veces también incluso pues, socializan de maneras muy rudas o agresivas. Y esto si revisas otra vez es por la manera en cómo yo estoy trabajando las veces que mi hijo se equivoca, cuando yo le llamo la atención o cuando quiero que corrija su comportamiento, es la manera en cómo yo lo estoy corrigiendo y es la manera en que el niño está respondiendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para regañarlos? Sí de una manera positiva, sí con estas pláticas o incluso estas conversaciones incómodas. Por favor, usen el lenguaje tal cual, no lo maquillen ni le pongan flores. Los papás en la consulta, yo creo que el 99.9%, y me incluyo yo, hemos regañado a nuestros hijos. Ahora, yo les digo, no lo disfracen. Si ustedes quieren usar la palabra regaño para que haya una diferencia entre cuando platicamos de cualquier cosa en la mesa mientras comemos o cuando sí te estoy llamando la atención, está bien, usa la palabra regaño. Pero ven, para que tu hijo entienda que en casa se regaña, pero ¿qué es regaño? No, es que en mi casa no, mi papá no me grita cuando me regaña, no, mi papá no me insulta cuando me regaña, ¿ok? Pero quizá a lo mejor en aquella casa sí, o a lo mejor en aquel compañero sí, y no a manera de juzgar, sino para que tu hijo pueda identificar lo que está bien y lo que no. Porque otra vez, cuando tú tienes comportamientos agresivos como adulto, abres la puerta para que otros vengan y agredan a tu hijo. Y ya ni hablemos del aprendizaje que tiene tu hijo para todos, para sus compañeros en clase, la familia, etcétera. ¿Ok? Sino que si yo me río de mi hijo, si yo lo critico, si yo lo etiqueto, pues ¿qué se espera del mundo? Le estoy dando permiso a todos los demás para que pues ellos puedan venir a criticar también a mi hijo. ¿Ok? Entonces, otra vez, llamémosle como tal, ven, siéntate, que sí, te voy a regañar, ven, siéntate, ¿ok? Pero este regaño, ahorita te voy a dar recomendaciones, tiene cierta estructura, o ven, vamos a platicar, porque es la palabra que yo en casa suelo platicar con mi hija, y para ella estas pláticas son regaños, y yo suelo decirle a mi hija, no te estoy regañando, ¿ok? Con regañar es, no te estoy juzgando, no te estoy criticando, estamos hablando, sí son pláticas incómodas, que yo sé que hay muchas cosas que no quieres escuchar, pero te las tengo que decir. Y tengo que decirte también cosas que no están bien. ¿Y cuál es lo que yo espero de ti? Y sí, espero de ti porque tienes 13 años, sí, hay muchas cosas que yo no voy a exigirte, pero hay otras cosas que, vamos, tienes 13 años y pues yo esperaría que te comportaras mucho mejor y a veces creo que tu comportamiento, pues, no sé, a veces me siento confusa, ¿ok? A veces mi hija, claro que se enoja conmigo a veces en estas pláticas porque no está de acuerdo conmigo o porque a lo mejor también hay una consecuencia, que hay una diferencia entre castigo también y que mi hija, claro que no está de acuerdo. Pero claro que mi hija sabe que estamos teniendo una conversación incómoda y claro que sabe también que esta es una plática, ¿ok? Yo en casa, yo te decía, yo uso la palabra en la plática en lugar del regaño. Tú puedes usar la palabra regaño, pero bien, te voy a regañar otra vez, pero hazle saber a tu hijo que durante esta plática o este regaño no nos vamos a insultar, no nos vamos a levantar la voz, no nos vamos a ofender, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para ahora sí regañar de una manera positiva? ¿Ok? Primero, hablemos tú para ti, platica con mamá, con papá o revísalo para ti, las conversaciones incómodas, ¿ok? Vamos empezando por ahí y deja de lado la parte del niño, ¿ok? Para nosotros como adultos, con la edad que tenemos, que es una conversación incómoda. Y yo en consulta no he conocido a ningún padre que diga, oh sí, ya Mónica, soy muy abierto a platicar con el papá, con la mamá de estas cosas que no nos encantan de una manera lo más feliz y cordial posible. No he escuchado a ningún papá. Esas conversaciones incómodas, claro que siempre nos van a hacer tener puntos de vista muy diferentes, desacuerdos, incluso discusiones, y yo no quiero decir que peleas, porque para mí, yo se lo explicaba a los niños en consulta, las peleas son como los luchadores, pues de la lucha libre aquí en México, tal cual, que se suben y se hacen acá la hurracarrana y se tiran al suelo, así se pelean tus papás. No, Mónica, claro que no, bueno, entonces esa no es una pelea, eso se llama una discusión. Y las discusiones está bien tenerlas. Las discusiones es cuando tú defiendes algo que tú crees o quieres y tu papá puede defender algo que él cree y quiere y aún así llegar a un acuerdo sin estarse peleando. ¿Ok? Y los niños lo entienden y entonces el niño dice, claro, mis papás no estaban peleando, estaban discutiendo. Y discutir es bueno, pero hay reglas.
Es lo mismo, ¿ok? Acomoda en tu cabeza qué son estas conversaciones incómodas. Pues es justamente hablar de todo eso que no me hace sentir cómodo, de todo lo que yo no quiero escuchar. Y como adultos, claro que yo quiero escuchar cosas que yo quiero escuchar que me hacen sentir bien. Pero claro, lo que yo quiero escuchar y lo que quiero decir, pues muchas veces no siempre lo toma bien la otra persona. Pero aquí el punto es que como adultos estamos teniendo una conversación y no una pelea. Y sí, para aun cuando haya estas discusiones y estos desacuerdos, tenemos que tener estos acuerdos, aunque estemos en desacuerdo, ¿ok? Y esta parte empieza a practicar porque necesitamos que nuestros niños aprendan esto del lenguaje, perdón, del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es que puedan ellos pensar por sí mismos y no van a aprenderlo si yo no le doy la libertad de tener propio criterio, de hablar y de ser escuchado, incluso de tener consecuencia y que él aprenda a tomar sus propias decisiones. No lo va a aprender si yo no le doy el permiso. Y esto que tú vayas moldeando de tu hijo, que le vayas enseñando, imagínate esas conversaciones incómodas que va a tener tu hijo cuando tenga 20, 30 años, incluso para negociar, buscar un trabajo, ¿ok? Es muy importante que lo reflexiones, ¿ok? Ahora, yo te decía, usa la palabra que tú creas que es conveniente para ti, lo que sientes que mejor te funciona, si es una plática, si es un regaño, o ven, vamos a platicar de plática o regaño, yo te decía. Ahora, cuando tú quieras regañar a tu hijo, por lo que sea, porque se portó mal, porque si gritó, porque te habló de una manera inadecuada, porque el lenguaje, porque hizo algo en la escuela, ok, tienes que estar calmado. Finalmente lo que sucedió ya pasó, ya se hizo. Y regañándolo, castigándole, pegándole, insultándolo, no vas a hacer que lo que se hizo se regrese y nunca haya pasado. Ya trabajaremos en las consecuencias, hay que pedir disculpas, hay que repararlo, ya lo platicaremos después, pero las cosas ya están hechas y los insultos lo van a empeorar la situación y no la situación, sino el vínculo del que platicábamos. Se desgasta mucho esta parte de como padres y muchos de los padres en consulta suelen incluso decir, Mónica, yo a lo mejor le pego porque quiero evitar que él se convierta en un delincuente. Lo que tú quieres es bueno, pero ¿cómo lo estás haciendo? No, papá, te estás alejando más de tu hijo, por eso te desafía un poco más, porque él cree que tú no lo amas, justamente por cómo le estás tratando. Y esa parte a veces los padres ya calmados en consulta no lo ven. Entonces, cuando más sientas que estás desbordado, es cuando más debes de separarte de tu hijo. Hace muchos años, muchos años, no me dejarán mentir, había una serie que se llamaba La Niñera, que era inglesa en Inglaterra. Ya es una serie muy vieja, la sacaron justo del aire porque ellas aplicaban mucho el tiempo fuera. El tiempo fuera es castigar al niño. Que haya cometido una equivocación, que se haya portado mal, los separaban o las separaban aparte de donde se había portado mal. Si el niño tenía 2 añitos, le ponían 2 minutos al reloj y el niño, si ustedes la llegaron a ver o las aplican en las escuelas que no está bien o ustedes lo están haciendo en casa, papás, no lo hagan por favor. Cuando el niño se siente desbordado, se siente solo. Él no piensa en que lo hizo mal, él solamente quiere en ese momento que le está pasando mal, quiere estar con su papá o con su mamá. Y entonces él se mueve de donde tú lo castigaste y él quiere abrazar. Y la niñera lo que decía, no, 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 tú sepárate de él y siéntalo otra vez y tú continúa en tus propios asuntos. Y si se levanta, regresa al reloj otra vez otros 2 minutos y siéntalo. Claro, si el niño tiene 10 minutos, pues si el niño tiene 10 años, pues ponle 10 minutos. Y si es otra vez, pues vuelve a poner los 10 minutos. Esto se inventó por allá en los 70 con un psiquiatra. El psiquiatra lo que él quería hacer, él se dio cuenta que los padres nos desbordábamos y les pegábamos y castigábamos y nos desbordábamos con los niños. Y entonces él dijo, hay que rescatar al niño, hay que separarlo para que el padre pueda calmarse. Pero nosotros lo entendimos mal y entonces de ahí salió el tiempo fuera. Pero más bien lo que él quería hacer era poner al niño a salvo. Entonces, el tiempo fuera, tomémoslo para nosotros. Cuando tú te sientas desbordado, porque aquí los papás mucho me han cuestionado, pero él tuvo la culpa, o incluso hay padres que suelen decir, es que tú me provocaste. O sea, le están dando y es que te lo mereces, y es que tú me provocaste, y es que si tú no hubieras dicho, y es que si tú.
¿Ok? Acuérdense lo que platicábamos de los primeros puntos, que el niño está aprendiendo y él no se da cuenta que se está equivocando. Yo me atrevo a decir que ellos no se equivocan porque son niños y porque el mundo para ellos, wow, es sorprendente. ¿Ok? Ahora, sí es cierto, hay niños que ya son más grandes de 10 años, pues aún así también ellos están aprendiendo. El cerebro termina de madurar hasta los 25. O sea, imagínense los adolescentes. Y nosotros como adultos aún así sabemos muchas cosas que no debemos hacer y las seguimos haciendo. ¿Ok? Entonces, en esta parte, revisa como adulto también. Yo necesito el tiempo fuera. Si sé que me voy a desbordar, sepárate. Y eso es algo que en consulta yo se los enseño a mis padres y de verdad que yo trato en casa de usarlo. Digo trato porque a veces cuando menos me di cuenta ya levanté la voz y a veces mis hijos, oye, tu tono de voz está muy alto. Entonces me siento ahorita un poco enojada, me siento no de tan buen humor, necesito separarme un poco. Esto también lo platiqué con mi hija en algún momento porque mi hija sentía que cuando yo me separaba yo la ignoraba. Y ahora mi hija tiene 13 años. Y yo le decía, no, dame permiso de separarme, porque cuando yo me siento muy desbordada, te voy a insultar, te voy a decir palabras hirientes, me voy a portar mal y no quiero hacerlo. Dame la oportunidad de calmarme. Y a veces no me puedo separar, déjame respirar y retomamos la plática después. Ahora, yo ahorita estoy hablándote de una niña de 13, que ese aprendizaje pues yo lo tuve con mi hija mucho más pequeña, pero ¿qué pasa con los niños de 2 años que pues son los berrinches que se tiran al suelo? Otra vez ya hemos platicado mucho de los berrinches y de los berrinches habrás encontrado información en todas partes. Es algo natural de los niños y es saludable que los niños tengan estas rabietas, porque es un aprendizaje, es parte de su desarrollo. Aquí más bien es, vamos a aprender yo cómo aprendo a manejar esta situación, cómo la puedo gestionar. Entonces, otra vez, si tú sientes la necesidad de tener estos regaños agresivos, acomódate para ti y siéntate a pensar, para ti a meditar y revisa. Así fue como yo aprendí en mi infancia, así fue como me etiquetaron y me desgastaron y me hicieron sentir que yo no valía, porque a veces los adultos llegan muy lastimados a consulta y es lo que dan para sus hijos, y no porque no quieran hacerlo, sino porque así lo aprendieron y no sabían que no debían hasta que en consulta les acompañamos y acomodamos muchas piezas. Entonces, es importante que como adulto tú te puedas separar, tú tengas tu tiempo fuera para ti. Y se los he dicho mucho a los padres, si tú sientes que vas a gritar o que vas a insultar, literalmente cierra la boca. Y si no puedes cerrarla, entonces tápate la boca. Si sientes que vas a pegar, por favor, pon las manos atrás cuando estás regañando, cuando estás hablando. Y si sientes que ni puedes cerrar la boca y que no puedes poner las manos atrás, entonces date un tiempo fuera para ti y verbalízalo. Me siento desbordado ahorita o no sé cómo manejar la situación ahorita. Incluso yo ahorita te estoy platicando de momentos, pero habrá situaciones quizás a lo mejor un poco más complejas que las platicaremos el día de mañana, porque otra vez las cosas ya están hechas y no importa lo que yo te regañe ahorita o me descargue a ti, las cosas ya están hechas. Pero sin embargo, podemos repararlas y arreglarlas en lo posible cuando mañana estemos más calmados. Entonces, revisa esta parte de ti, qué tan calmado estás. Emocionalmente, cuando das un regaño, ¿en qué parte de la emoción estás? O sea, me refiero a qué más te gobierna. ¿Estás frustrado, enojado, triste, con miedo? ¿Cómo te sientes? Porque así es como vas a llevar el regaño. ¿Ok? Revisa también si junto con esa parte emocional también estás agotado. ¿Estás al final del día o estás hasta hambriento? A lo mejor pasaste por mucho estrés el día de hoy y ni quiere decir cuando te quedaste atorado en el tráfico. O cuando a lo mejor, llamémosle también que en casa a veces la situación económica a veces se vuelve compleja o a veces de repente tengo 4 niños y se la pasan corriendo en un momento del día. Por ejemplo, los días que los niños no tienen clases, que en casa puede ser un desborde, etcétera. Eso también hay que reconocerlo porque somos seres humanos, somos personas, los adultos somos seres humanos y hay que hacérselo saber a los niños porque los niños no saben que somos personas y que también sentimos, no lo saben si no se los hacemos saber. Y de verdad que los niños son las personas más empáticas cuando se lo enseñamos y se los hacemos saber. Entonces yo también me siento cansada, también tengo hambre, también tengo sueño y también me siento muy estresada. Pero aquí estoy, o sea, no es necesario que me levantes la voz porque te estoy escuchando. Y mi hija de 13 años de repente me abre los ojos y es como que cae en 20, claro, es cierto. Y entonces ya la noto como sus ojos se hacen más pequeños y entonces acomoda su tono de voz y ya no me sigue gritando. Pero yo también necesito decirles que si tú gritas, yo grito y acá al rato se hace un chocadero. O sea, en alguien debe de caber la cordura.
Claro, en el adulto, porque nosotros ya tenemos muchos años de experiencia. Y de verdad que yo me atrevo a decir que todos los padres de mi consulta quieren hacer cambios y la gran mayoría de verdad los hace. Y yo estoy segura que ustedes también. ¿Ok? Entonces hay que reconocer cuando estoy cansado, hambriento, cuando ya estoy desbordado por las cosas que hay en el día, también hay que reconocerlo. ¿Ok? Ahora, cuando tú vas a regañar de una manera positiva, sí busca un lugar seguro. ¿Ok? Me refiero a lo mejor si, digo, yo te estoy hablando quizá a lo mejor de que vamos a hablar con mi hijo más grande o quiero decirte algo importante, etcétera. ¿Qué te parece si vamos al parque? ¿Okay? A lo mejor en ese momento, pues no, Mónica, no hay parque ni nada, pues nos sentamos en la sala, ¿ok? Yo te platicaba que a veces cuando estoy en el carro y necesito abordar algo de inmediato, yo me hago un ladito, me estaciono y entonces vuelto con mi hijo y platico con él. A veces alguna vez me tocó con mi hijo, con mi hija mayor, perdón, que estábamos en un restaurante también y mi hija se tiró al suelo y pataleó también y en ese momento la levanté, la tomé de la mano y nos hicimos como por allá en la orilla donde nadie nos viera. Y ahí fue donde yo me senté y platiqué con ella, pero necesitamos esta parte calmada, sí también del entorno y también sin la presión de las otras personas también se vale y también sin distracciones. O sea, si tienes el teléfono, apágalo, si tienes la televisión, apágala, a veces la música. El otro día aquí en casa tuvimos una situación. Yo tenía la televisión a todo volumen porque estaba yo viendo una película mientras cocinaba y quería escuchar lo que estaban diciendo. Mi hijo bajó corriendo, me estaba llorando uno, el otro y de repente se desfasó de gritos y con la televisión era todo un estrés. Cuando alguien apagó la televisión, de repente como que nos vimos todos y fue como, claro, que la tele, o sea, veníamos todos muy encendidos y de repente la tele con el volumen tan alto nos prendió mucho más. Y en ese bajamos el tono de voz y entonces empezamos a platicar en lugar de gritar, ¿ok? Otra también es, ya que vas a regañar y que ya te platiqué todo esto, como tú como adulto y cómo acomodo esta situación de ven, vamos a platicar, ahora sí, describe la situación como tal. Yo no te estoy diciendo que no regañes o que le dejes pasar a tu hijo comportamiento. Yo no estoy diciendo eso. Al contrario, es importante que tu hijo sepa que lo que hizo no estuvo bien. ¿Ok? Describe la situación sin etiquetarlo a él. Es bien diferente. Yo aquí les comparto a mi hija de 13 años, de quien tengo un adolescente, no me dejará mentir, el desorden que se da en los adolescentes, que también es normal porque están transformando toda la parte interna y necesitan transformar afuera. Y yo podría decirle a mi hija, eres una desordenada, incluso a lo mejor hasta qué cochina eres, etcétera, ¿ok? Cuando yo digo el eres, ya estoy poniendo etiquetas. Qué diferente se escucha que yo diga, oye, ¿qué onda con este cuarto tan desordenado? Estoy poniendo mis palabras en la situación, pero yo no estoy diciendo que ella sea desordenada. Y realmente mi hija no es desordenada, porque tiene mucho orden en ese desorden. ¿Ok? Entonces, a veces esto es algo que de los niños grandes y de los adolescentes con los que trabajo pueden expresarlo. Yo recuerdo mucho un niño que él tenía 13 años y él llegó muy desgastado emocionalmente porque su padre peleaba mucho con él. Su papá esperaba mucho de su primer hijo, que fuera hombre, fuerte, rudo, varonil y muchas cosas de estereotipos que se esperan de los hombres. Entonces, por un lado, pues tenía el niño a su mamá y su mamá era pues todo muy diferente. Entonces, él estaba en esta lucha de ser tierno como su mamá o ser fuerte como papá. Entonces, él era un desgaste y él, no, para empezar, es ni tierno ni fuerte, soy torpe, soy bruto. Y cuando hablamos de las etiquetas, bueno, yo les doy generalmente post-its y las escribimos y las pegamos para quitárselas y ponerlas en otro lugar, pero también ayudarles a acomodar que él no es lo que dijo su papá, lo dijo el enojo. Muchas veces así es. Y el niño tenía muchísimas etiquetas y la tristeza y el llorar de sentirse cómo tenía que escribirlas, porque esto es lo que yo soy. Entonces, aquí es, describe la situación y no etiquetes a tu hijo, porque generalmente los padres solemos regañar mucho cuando los niños no hicieron la tarea. No recogiste tu cuarto, no te acabaste el plato de verduras, no te dormiste temprano y mira nada más qué cochinero dejaste, qué reguero, qué desorden, esa mochila. O sea, si revisas toda la parte negativa, así sí la reconocemos y por eso regañamos. Pero cuando tu hijo recogió sus zapatos, cuando terminó su tarea, cuando se fue a dormir temprano, o sea, eso no lo reconocemos. Y muchos de los padres me han dicho, pues es su trabajo, Mónica. Pues sí, papá, pero
¿Cómo va a saber él que está haciendo bien si no le decimos que lo está haciendo bien? Reconocérselo, oye, te felicito porque recogiste tu cuarto. Oye, ese mueble te quedó muy bien ordenado. Mira, eres bueno ordenando. Y los niños a veces es como, ¿qué? No, 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 claro que no. Sí, pues mira, no te estoy mintiendo, ahí está, tú lo hiciste. Y no necesitaste de mi ayuda. Y entonces el niño se queda como, híjole, ¿de verdad que puedo? Claro que puedes. Y estoy segura que puedes ayudar mucho más. Y en consulta tengo muchos niños que ellos me ayudan a ordenar cosas. Y se sienten muy bonitos, los niños me lo han dicho, Mónica, ¿cómo lo viste? Dime, ¿cómo me quedó? Y es porque quiero que me digas más cosas, porque se siente muy bien, perdón, todo esto que me dices que yo puedo. Y en casa los papás lo aprenden y se lo llevan. Entonces, dentro del regaño, por favor, solamente describe la situación. Ponla aquí. Y sí, se vale que tú digas, supongamos una situación donde a lo mejor tu hijo le pegó a otro niño. Quizá a lo mejor sería, a ver, ven, siéntate y vamos a platicar. Fíjate que hoy fui a la escuela o me llamaron de la escuela y me dijeron que, pues que había una situación entre tú y Paco, ¿ok? Antes de que yo enjuicie o que yo también le crea a la maestra, pues a lo mejor es platícame tú, ¿qué fue lo que sucedió? Si tu hijo, tú regañas mucho, tu hijo, no, 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 ¿para qué? Si me vas a regañar, o me vas a castigar, o me vas a pegar, por ejemplo. Yo le suelo decir a mis hijos, cuando me llaman de la escuela, señora, necesito que venga porque voy a hablar con usted. O sea, igual de mi hija en la secundaria, yo les digo a mis hijos, oye, fíjate que la escuela me llamó y me dijo que quería verme. ¿Tú sabes como por qué me quieren decir o como por qué? Y mi hijo, no, pues ni idea. O a veces mi hija sí, oh sí, mamá, sucedieron estas cosas, te las voy a platicar. Y a veces mi hija también es responsable. Y fíjate, dije responsable en lugar de, porque yo no he ido a la escuela y no sé, todavía no es tiempo, ni aún cuando mi hija sí haya iniciado la situación, pues claro que también la voy a regañar de otra vez de una manera positiva. En casa es platicamos y ahí va a haber una consecuencia de su comportamiento también. Entonces yo le digo a mi hija, si yo voy a la escuela y la escuela, porque me va a decir la verdad, porque las escuelas pues ya tienen cámaras y muchas de las cámaras tienen audio y seguramente los compañeros van a decir, yo voy a querer defenderte porque yo te amo, pero si tú me dices la verdad te voy a ayudar, pero si no me la dices, ¿cómo te ayudo? Y entonces mis dos hijos son honestos y me dicen cuando lo hicieron bien y cuando fueron responsables de un comportamiento no adecuado. Y entonces, a veces mi hijo, sí, pues sí, yo lo hice, es que yo le dije, pero yo no quería. Bueno, ok, voy a platicar con la maestra y vamos a ver qué pasa, ok. Y ya regreso y entonces me vuelvo otra vez a sentar a platicar con él. Pues claro, le digo a mi hijo, pues va a haber alguna consecuencia, o por mi hijo va a haber alguna consecuencia. Y no son castigos, es simplemente una consecuencia de lo que sucedió en la escuela, que es como la toma de decisiones. Y de hecho, los niños yo les he preguntado mucho, ¿tú sabes qué es una consecuencia? A veces los niños dicen es un castigo, ¿no? La consecuencia no es un castigo. Las consecuencias es, si tú vas corriendo y tu mamá te dijo que no corrieras porque te podías caer, porque el piso pues no traes los zapatos adecuados, porque a lo mejor te ibas a raspar, porque el piso no estaba adecuado para... y te caíste. Pues, ¿cuál es la consecuencia? Pues claro que te vas a lastimar una rodilla y te va a salir quizás sangre. Esa sería la consecuencia, porque pues, tu mamá te avisó que no corrieras, pero tú decidiste correr. La consecuencia, pues ahí está el rastro. Hay que poner un curita. Y ya, y la vida continúa, eso es todo. Y los niños lo entienden así. Es lo que yo decido, por eso es tan importante que yo te decía, le permitas a tus hijos tener esas pláticas de conversaciones incómodas, donde él platica, expresa, y yo hablo también, y él también se expresa y habla. Y entonces él va a aprender a tomar decisiones porque se va a echar un clavado a su comportamiento. Y de verdad que los niños lo ven y son muy honestos cuando les damos la oportunidad y les reconocemos también, incluso a ellos después de una falta, el haber reparado, el haber disculpado, etcétera. De verdad que los niños lo aprenden y son honestos, pero necesitan de nuestro acompañamiento, porque acuérdense otra vez que como adultos somos lo más importante para los niños, son de quienes aprendemos y son, aparte ellos se sienten amados por nosotros. Entonces, por favor, no regañes de maneras negativas, no regañes con agresiones, porque es la manera que le enseñas a amar, ¿ok? Otra también, cuando ya describiste la situación, por favor, acomoda tu tono de voz. No necesitas gritar, porque si estás hablando con él cerca, y si no estás hablando con él cerca, tienes que hacerlo venir, ven, baja de tu cuarto y ven, vamos a platicar en la sala. Y de la sala, pues esperaría que estuvieran más o menos cerca para que no estuvieran gritando. Y si saben que alguno de los dos está gritando, es, a ver, espera, tu tono de voz está muy alto, yo estoy aquí, te estoy escuchando perfecto. No es necesario que griten ninguno de los dos, ¿ok?
Probablemente tu hijo en algún momento a lo mejor te va a decir, no lo hizo, no quiero hacerlo, etcétera. No significa otra vez que a ver quién grita más fuerte, no son competencias. Acuérdate otra vez que desde tu, cómo estés, desde tu calma, desde tu tranquilidad, ya platicamos que si sientes que estás desbordado, entonces sepárate un rato de la situación, nos vemos mañana o al rato, etcétera. Por favor, ¿ok? Porque el tono de voz puede ser otra vez muy acompañado y de hecho esto es bien diferente también, no sé, se me ocurre que a lo mejor podemos tener incluso un regaño por WhatsApp. Porque es un regaño por WhatsApp, que quiere decir que ya dije palabras, ¿ok? A veces escribimos en mayúscula, a veces mandamos emojis también, y a veces, o el audio, etcétera. Entonces, sí, sí importa mucho el tono de voz, ¿ok? Ahora, para que tus regaños mejore tu hijo el comportamiento y para que tus regaños pues estén, digamos que estructurados, por favor en casa pon rutinas y estructura, porque de ahí va a valer mucho el que a veces el desorden de estos comportamientos del niño es porque nosotros en casa no llevamos tal cual una rutina. ¿Qué quiero decir? Lo que te platicaba al principio, estoy enojado y te voy a regañar porque no has hecho la tarea. Y los niños a veces no saben a qué hora van a hacer la tarea porque llegan de la escuela a las 2 3 de la tarde y pues resulta que los papás le dicen al niño que se siente a las 10 de la noche. Ahora, papá, por favor, no me digas, Mónica, yo le estuve diciendo todo el resto de la tarde que por favor hiciera la tarea, pero él no me hizo caso. Y de aquí me voy a ir a uno de los puntos justamente que es el que sigue, palabra de acción. Y la palabra de acción es esa inmediatez. ¿Qué quiere decir? No le puedes decir a tu hijo sientes hacer la tarea durante de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. En ese momento tú lo tomas de la mano, sacas el cuaderno y te sientes a hacer la tarea. Y yo me siento a hacerla contigo, ¿ok? Y la llevamos a cabo. La palabra de acción es eso, ejecutarlo de manera inmediata, llevarlo a cabo en ese momento, ¿ok? La otra puede ser, termino de lavar los trastes, ven por tu mochila, termino de lavar los trastes, ve sacando tus cosas y ahorita nos sentamos y te acompañas en la tarea. Pero si revisas ya hay un orden también. Y muchas de las situaciones que pasan en casa es porque los niños no tienen estructura, no saben a qué hora dormir, no saben a qué hora comer, no saben a qué hora hacer la tarea, no saben en qué momento empieza y termina una actividad. En la escuela sí hay muchas reglas, sí hay mucha estructura y es donde los niños chocan. Si tú en casa llevas un orden, tu hijo lo va a saber y ese mismo orden lo va a llevar a cabo en la escuela y tu hijo lo va a repetir sin ningún problema. ¿Ok? Esta palabra de acción, esta inmediatez, es eso, llevarlo a cabo y va junto de la mano con la rutina. ¿Ok? Ahora, cuando tú regañes para resolver las situaciones, porque el regañar no nada más es llamar la atención, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué dijiste? ¿Pero cómo te atreves? ¿Pero por qué le pegaste? Bla, bla, bla. El regañar también es, vamos a hacer opciones, porque al final de cuentas esto sucedió porque tú no pudiste manejarlo, no se pudo manejar, ¿qué fue lo que hizo falta? Papá empieza a trabajar en casa dando soluciones, ¿ok? Los regaños son, a veces por eso son regaños agresivos, porque pues, nada más me estoy descargando. Y los niños pueden, la frustración va de la mano mucho con el enojo y la frustración. A nosotros como adultos no les enseñaron a resolver. O sea, simplemente nos regañaron también, nos dieron unas nalgadas, nos castigaron. Pero pues al final de cuentas yo supe que no que me había portado mal o que estaba mal hecho, sino más bien de un niño lo que entiende es, hay algo que está mal en mí. Y cuando hablamos de autoestima es que yo lo hice mal porque soy yo el que está mal. Porque un niño en el mundo interno del niño, en su egocentrismo natural, el niño así es como lo ve. Entonces, vamos empezando a trabajar soluciones. ¿Qué quiere decir? Es que tú ibas corriendo muy rápido y le pegaste al niño. Ese fue el problema. ¿Cuál sería la solución? Pues a lo mejor no vayas corriendo tan rápido, que tengas cuidado cuando vas corriendo y que si en el caso de que volviera a suceder, a ver, no es que no pase nada, sí está pasando, te disculpas y le dices al niño que no quisiste hacerlo y lo ayudas a levantarse. Y eso es todo. Y yo a veces a mi hijo también, cuando a veces o mi hija de 13 años, que pues ahorita ay, como adolescente, los tratamos con pincitas, a veces es eso, yo no es que te esté regañando, estoy hablando contigo, sí, de esas conversaciones incómodas, y eso es todo. Que a veces mi hija esperaba como, ay, porque pues sí, a lo mejor mi hija fue otra vez, fue responsable de una situación. Eso es todo, ¿ok? Den soluciones. Ahora, den soluciones, pero no suelten la autoridad. Dar soluciones es bien sencillo. Por ejemplo, en las mañanas, yo le digo a mi hijo, a ver, no voy a discutir contigo, por ejemplo, del uniforme que no te lo quieres poner, la escuela lo puso. Y ahorita que es invierno, tienes la opción de usar el pants o tienes la opción de usar el uniforme de gala, que es pantalón de vestir, zapatos de vestir y tu suéter. ¿Qué es lo que tú quieres? No, yo no quiero, por ejemplo, el uniforme de gala. Bueno, pues entonces ponte el pants.
Esas son tus dos opciones y tú decides cuál. Si revisas ahí, yo le recordé que tenía dos opciones, pero no solté mi autoridad. Es tiempo de ponerse el uniforme. Cuando tú te despiertas, te pones el uniforme. ¿Ok? Es eso. ¿Quieres salir un domingo? No le des el closet entero, porque entonces no, se va a hacer bolas, no va a saber qué hacer y al rato van a terminar peleados porque salió tarde, porque hizo un desorden. Saquen, acompañan otra vez y dale dos opciones. O dile, o escoge, por ejemplo, con mi hijo me pregunta, ¿hace frío o calor? Hace frío y te lleva manga larga. Ok, la otra opción sería manga corta y vas a tener frío. La otra opción es manga corta y sudadera, si es que hiciera calor como ahorita en Tijuana, que el día es frío caliente. ¿Okay? No le des tantas opciones, pero al final de cuentas enfócate en soluciones y acompáñalo y tú no sueltes la autoridad. ¿Ok? Ya casi para terminar, cuando tú platicas con él, cuando tú ya le ayudaste a buscar soluciones, cuando aclararon la situación, cuando escuchaste a tu hijo, cuando él expresó, cuando tú estuviste calmado, cuando tu hijo razonó, felicítalo y hazle saber que tuvieron una conversación incómoda muy buena o que tuvieron una plática sin gritos, o que tú me escuchaste y yo me siento muy agradecido por eso. Y viste que yo también no grité, yo como mamá, y yo te agradezco porque cuando tú no gritas, yo no grito y tú, no, yo soy yo la que no se desborda, pero me ayudó mucho a tener esta plática calmada. Felicítalo, porque ya platicábamos que regañamos mucho cuando los niños en esta toda parte negativa, pero nadie reconoce a los niños cuando tienen buenos palomitas, que recogieron, que hicieron su tarea, que se bañaron, etcétera. No lo reconocemos. Bueno, felicita a tu hijo cuando te contestó bien, cuando fue amable, cuando reconoció, cuando agradeció, cuando se disculpó, cuando trató de arreglar las cosas, cuando te dijo la verdad, cuando tuvieron una conversación, aunque incómoda, clara, que firmaron acuerdos o que se comprometieron, etcétera. Eso también reconócelo y felicítalo. Y estás llevando a tu hijo, yo te decía, por este pensamiento crítico, por el expresar, el escuchar y por supuesto el negociar, porque lo va a necesitar pues, cuando esté más grande. ¿Ok? Entonces reconoce sus logros. Y en casa intenta mantener armonía. Digo intenta porque pues cuando tienes más de un niño, uno o lo que en casa muy probablemente siempre va a haber un desorden porque en casa pues aunque yo tenga una rutina siempre va a haber algo que en el día pues el sol, el carro, el tráfico, que algo sucedió y podemos sentirnos desbordados. Con armonía me refiero a que yo no estoy diciendo que no pelees, que no discutas, que no tengan gritos, ¿ok? Pero aprendan a regularse, ¿ok? Tú le enseñas a tu hijo no va a aprender de ninguna otra parte más que de ti. Y de ti lo va a aprender si tú reconoces que ahorita no me siento bien. También a veces yo le digo a mi hija, ahorita no soy buena para platicar. ¿Por qué? Incluso el otro día íbamos manejando, yo iba manejando y las dos habíamos tenido una discusión antes de subirnos y yo iba como... Y entonces ya después de un rato mi hija me tomó aquí del brazo y me dijo, ¿ya estás más calmada? Y eso mi corazón como que me hizo pensar como, híjole, Mónica, ¿cuántas cosas yo como ser humano tengo que trabajar? Y cuántas ella a sus 13 años ya ha trabajado, porque ella claro que se calmó mucho antes que yo y esperó a que yo me calmara para poder conectar otra vez conmigo. Y mi corazón brilló, ¿ok? A esta armonía me refiero. O sea, las discusiones las vamos a tener, los desacuerdos los vamos a tener, y a lo mejor, yo no quiero decir otra vez que peleas, pero a lo mejor de repente si no tienes buenos términos con papá o con mamá, probablemente sí hay a lo mejor algunas peleas, pero intenta otra vez llevar un ritmo armonioso porque tu hijo lo está aprendiendo, porque tu hijo te está viendo, ¿ok? Y en casa, ya para cerrar, por favor busquen espacios donde podamos descargar. No está prohibido enojarse, no está prohibido incluso gritar. Y yo les digo a los niños, cuando tú te enojas, claro que puedes pegar y claro que puedes gritar, es muy bueno y se siente muy bien. Y de repente los niños dicen, cosas como Mónica. Sí, yo se los he platicado antes. En consulta practicamos mucho el tapete de la calma con la caja de la calma. El tapete, en consulta porque tenemos un tapete, pero tú en casa puedes tener el rinconcito de la calma, la silla de la calma, el sillón de la calma. Los papás acomodan incluso estas casitas para los niños, la casita de la calma. Bueno, en este espacio de la calma, ponle cojines para que yo me pueda sentar, pero también para que le pueda yo pegar o descargar o ahí mismo gritar. Ahí, ¿ok? ¿Dónde puedo? Ahí ya, yo sí puedo pegar, ¿ok?
Ya hablamos de gritar, está fantástico gritar, yo le puedo gritar al cojín porque al cojín no le va a doler. Y puedo tener material también de descarga, a lo mejor de estas pelotas para el estrés, a lo mejor algún squishy, etcétera. Esta parte donde yo me siento enojada. Puedo tener también un libro sobre las emociones, un cuaderno o hojas en blanco también o crayolas, colores para poder pintar el cómo me siento, el dibujar, con el libro poder leer o con las cosas poder descargar. Y ves como si podemos gritar. Pero la regla es que no le pegamos a las personas, sino les gritamos a las personas. Y los niños aprenden que el enojo se pone en un lugar. Cuando tú como adulto lo trabajas, porque pues también los adultos vamos al tapete, los niños de verdad en consulta a veces le dicen a los papás, papá, si necesitas enojarte, quieres ir al tapete, necesitas salir a respirar. Y los papás se sienten impresionados. De verdad es que los niños son increíbles, o sea, claro que ellos aprenden, a nosotros nos cuesta más por el ritmo y la experiencia que llevamos, por la edad que tenemos y por todo lo aprendido y sí muchos malos hábitos que aprendimos, pero nunca es tarde para volver a aprender, ¿ok? Y ya para finalizar ahora sí, límites y reglas, ya lo platicábamos con rutinas, con límites, ¿qué significa? En casa yo no quiero decir que no se grite, o sea, ya dijimos que gritar estaba muy bien. Ahora, puede ser que a lo mejor en un enojo, que a lo mejor lo estés regañando a tu hijo, porque a lo mejor incluso él no tuvo la culpa, pero lo culparon a él o estuvo metido en una situación y a lo mejor él quiere decírtelo porque pues, ay, y quiere gritar. Y no significa que, a ver, baja la voz como ahorita ya lo dijimos. O sea, sí está bien, grita, pero que en esta discusión, en este desacuerdo, en esta plática, podemos gritar porque es una manera de descargar, porque es una manera que tú me explicas las cosas, pero no insultos, ¿ok? No me hagas sentir mal, porque a veces la manera en la que me miras, en la que me hablas, en la que me dices, me hace sentir mal, ¿ok? Y eso dentro de esta conversación estaría muy bien que lo platicara. Y está muy bien porque en consulta cuando trabajo con las familias, por ejemplo, alguna vez trabajé eran tres hermanas, y eran tres hermanas y se rotaban entre los papás para llevarlas a consulta. Entonces, a veces al final teníamos consulta, por ejemplo, las tres niñas e iba mamá. Y al final hacíamos unos 10 15 minutitos de sesión familiar, ¿no? Y entraban a hacer alguna actividad. Y recuerdo mucho que una vez vinieron los dos papás y las niñas y eran los cinco. E hicimos un ejercicio como este que se puso viral, que era, ¿cómo decir? Decimos, pero no juzgamos, porque en consulta así es como lo hacemos. No es tanto como opinar, sino decir, porque lo que quiero es expresar. Decimos, pero no juzgamos. Si nos sentamos en una mesa, nos sentamos todos alrededor y hoy vamos a decir, por ejemplo, las cosas que me hacen sentir triste, o las cosas que no me gustan, o las cosas que me encantan, o es lo que a mí me gustaría, o que me ayudaría. Escojan ustedes el tema, pero por ejemplo, en una consulta recuerdo que eran las cosas que no me gustan de casa. Decimos, pero no juzgamos. Y ese es el punto. Yo les ponía un timer, a lo mejor de 5 minutos, y cada uno tenía su turno. Por ejemplo, cuando era mi turno, yo decía, a mí no me gusta cuando mi hermana toma mis cosas y luego dice que no las tomó. Y de repente las hermanas se quedaban como mirando. Acuérdate otra vez, decimos, pero no juzgamos. Y el que sigue y el que sigue. Y cuando se termina la sesión que suena la campana, nos vamos a casa, ustedes a lo suyo y nadie vuelve a tocar el tema, porque el punto es justamente que ellas eran adolescentes, que las tres jovencitas puedan expresar y que los padres puedan escuchar. Y yo me acuerdo que cuando esa sesión se terminó, una de las hermanas que ya estaban allá afuera despidiéndose, una de ellas dijo, yo no sabía que eso para ti era importante, ya no lo voy a volver a hacer. Y ella no le dijo, tú fuiste, ¿ok? Simplemente lo dijo de manera abierta y la otra hermana, claro que lo entendió. A eso me refiero. Pongan estos límites de cómo nos hablamos, estos límites de cómo sí podemos gritar otra vez, pero sin insultos. Y otra vez, no necesito gritar porque yo estoy aquí, pero puedo entender que a lo mejor, no sé, sucedió algo muy doloroso. Claro que vas a gritar de miedo, de tristeza, de frustración. Es parte de la situación que tenemos como seres humanos. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Veo que hay muchas personas que están, híjole, conectadas y me gustaría mucho leer sus comentarios para que yo les pueda responder. De este lado, en psicología infantil,
Tijuana, dice Alma Verónica, hola, buenos días. Dice, cuando tu hijo pide la cartulina a las 8 del domingo. Híjole, Alma, yo he pasado como eso. Tengo una tiendita que está súper cerquita aquí como a 2 cuadras y lo que hice fue a las papelerías, te venden el paquete, creo que vienen 5 cartulinas blancas en una bolsita. Esa es la que tengo para que ya no me vuelva yo a fallar. Y la otra, en Office Depot compré una resma, son chiquitas, que se llama opalina. Bueno, a veces mi hija necesita hacer impresiones o recortes, es un papel mucho más grueso, eso me ha sacado de muchos apuros también. Sí te entiendo que es y cómo le hago, porque la tienda la abren a las 7 y mi hija sale como 6:30 de aquí en la casa, entonces pues ni cómo ayudar, pero es la manera que hemos encontrado de solucionar. Y la otra también es que en el refri de la cocina, mi hija me pone una lista del material. O como mi hija ya tiene WhatsApp, pues entonces también me lo escribe. También tengo la agenda de mi trabajo, entonces no hay manera de que yo le diga a mi hija, por favor, ayuda que tú me escribas y que no se me olvide para que al rato no seas tú la que te hace falta en la escuela. Entonces mi hija me bombardea de información, pero yo otra vez dándole soluciones es, vamos a hacer que esto funcione, Alma. Y Gaby Ramírez dice, ¿cómo abordar este tipo de problemas cuanto al regaño si llevamos doble crianza? Híjole, esto que dices es algo muy usual en la consulta, cuando es papá y mamá que viven, niños que viven en casas separadas, que justamente lo platicamos la semana pasada. De hecho, hubo un post que se publicó, no recuerdo en cuál de los dos espacios, pero una de los posts de las mamás, ay, perdón, de los posts escribía, por ejemplo, uno de los papás decía, porque decía que trataras, algo así, no recuerdo muy bien el post, pero era que trataras muy bien a tu hijo, algo así, porque pues la manera en que tú le dieras amor a tu hijo lo iba a dar con el mundo. Y entonces un papá escribió, ¿qué pasa cuando mamá, quien también está criando, no da ese amor y enseña otras cosas? Entonces yo le escribí al papá y le puse, si ella no puede hacerlo otra vez, no es porque a lo mejor no es que no quiera, a lo mejor es que no puede, no lo aprendió, no es capaz de hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo. O sea, los niños aprenden también del otro padre. Entonces, está bien, incluso dentro de los regaños les enseñamos a los niños lo que está bien y lo que no. Y eso es algo que en consulta me han preguntado mucho y la recomendación es, dile a tu hijo, esto sí se hace, esto no se hace, esto está bien hacerlo y esto no está bien hacerlo. Por ejemplo, está bien que cuando el semáforo esté en rojo, yo esté detenida. ¿Por qué no se hace? Porque si yo me paso el semáforo en rojo, mira, los carros, va a suceder un accidente. Eso no está bien. No debemos de hacerlo los adultos. Y me ha tocado que a veces mis hijos, mira, se pasó el semáforo. Híjole, está muy mal. Eso no se hace. Y eso a veces puede ser un tanto grotesco, pero los niños necesitan aprender lo que sí y lo que no. Entonces, en la crianza, cuando se educa donde los niños viven en dos casas, es justamente eso. Yo no enseñamos a los niños a señalar a los padres, incluso en consulta yo les digo a los niños, no hablamos de papá o de mamá porque no está aquí para defenderse. Pero sí hay cosas, otra vez sin etiquetar al padre, que no deberían de hacerse. Por ejemplo, los niños tienen que irse a dormir temprano. ¿Por qué? Porque tú estás creciendo por las noches y tú necesitas descansar. Y al siguiente día, si tú no duermes temprano, te levantas cansado y de mal humor y probablemente vas a discutir con tu papá en la mañana. Pero a veces eso papá no lo sabe. Entonces tú recuérdale a papá que ya es hora de dormir. Ahora, tú sabes que es hora de dormir porque a lo mejor ya se hizo de noche, porque a lo mejor ya están digo yo aquí, dependiendo de la edad del niño, le doy recomendaciones. Y de verdad que los niños son increíbles y a veces son ellos, no está bien decirlo, pero a veces son ellos quienes educan a los padres. Digo, es correcto decir, o sea, nos ayudan otra vez a nosotros como adultos a acomodar muchas cosas, pero ellos no deberían de tomar el rol. Entonces, cuando los niños viven en dos casas y que se educa con una doble crianza, yo no quiero decir que el otro padre esté mal en todas las cosas que hace, pero tú en casa insiste otra vez en tus reglas, en tu propia disciplina, en lo que se hace. Ahora, puede ser que papá haga la misma disciplina, porque eso también pasa mucho en consulta, que pueden incluso sincronizarse los adultos, no de la misma manera, pero llevarlo de una manera diferente, pero el fin es lo mismo.
A lo mejor es papá, soy papá de fin de semana, a lo mejor conmigo sí es cierto, se duermen de noche, ya muy noche, perdón, pero es que Mónica, pues yo los recojo el viernes y el viernes pues podemos desvelarnos para el sábado porque el sábado no tiene clases y nos podemos desvelar el sábado porque el domingo no tiene clases. Ok, papá, pues ayúdale entonces que el domingo regrese otra vez a su horario para que por favor el niño no sufra. Yo le enfoco más en el niño más que en el papá, Gaby. Así que eso es lo que tú puedes, hacer. Um, déjenme más. Ah, es que se me va. Ani Pérez dice terapias en línea. Ani, sí, asesorías en línea a padres. Las terapias son presenciales para los niños aquí en Tijuana y si tú vives en otra ciudad, sí te recomiendo que busques un profesional para que puedan hacer terapia presencial porque funcionan mucho mejor, más rápido y si hay un momento donde el niño se vincula con el niño, entonces el proceso fluye mucho más. Por eso es importante que lo hagan presencial, pero conmigo sí pueden ser asesoría a padres en línea. Liliana Ríos dice, me encantó, quiero llevar a mi hija contigo, súper buenos tips, los llevaré a cabo. Liliana, muchas gracias y bienvenida por acá. Mi niña tiene 6 años y me responde como un adolescente de 12. Híjole, pues entonces ven para acompañarte y ver qué es lo que está pasando con tu hija. Natalia Zavala dice, buen día, ¿cómo actuar cuando un hijo es más grande que el otro para que no se vea como que el más pequeño se le permiten más cosas y porque no puede hacer ciertas actividades? Natalia, eso ya lo hemos platicado para que le busques justamente aquí en Psicología Infantil Tijuana, porque hay un video que se llaman Hermanos Mayores, el hermano mayor, y el hermano mayor es justamente ese rol que tiene a diferencia de los niños pequeños, porque los niños pequeños justamente, porque a veces los niños lo ven así como que el mamá está más pegada con los niños pequeños, pero ellos no se dan cuenta que el niño más pequeño necesita un poco más de mamá, porque hay que darle la mamila, porque hay que acompañarlo a dormir, etcétera, justamente porque el niño grande pues ya puede hacer muchas cosas. Esta parte ayuda a acomodar mucho a tus hijos, ayúdales a saber que uno es más grande que otro y que uno puede hacer más cosas que otro, no en sentido de comparación, sino que el más pequeño necesita de más ayuda, no que necesariamente son más privilegios. Ahora, el hermano mayor sí me gusta manejarlo justamente para que se sienta, porque el niño se siente desplazado hasta cierto punto porque, pues al final de cuentas está teniendo la atención el más pequeño, justamente porque está más pequeño y necesita más ayuda. Dale a tu hijo mayor ciertos privilegios justamente por ser el hermano mayor. O sea, los hermanos mayores, por ejemplo, si ya pueden ir en el asiento de enfrente porque están más grandes, si es posible. A lo mejor si es más grande porque, por ejemplo, aquí en casa de repente mi hijo, es que mi hermana, no sé, se debe de dormir más el fin de semana. De hecho, mi hija aguanta dormir, mi hijo menor aguanta dormir, duerme más tarde, perdón, y mi hija ya no aguanta tanto, ya se tiene que ir a dormir más temprano. Y al inicio mi hija intentaba ser más grande y dormirse un poco más tarde. ¿Por qué? Pues porque es parte de los privilegios. O mi hija, en algún momento le dimos teléfono porque pues ya entró a la secundaria, necesitamos llamarle por teléfono para pasar a recogerla, etcétera. Y mi hijo nos cuestiona esa parte. O sea, ¿por qué ella tiene teléfono? Bueno, cuando tú tengas la edad de tu hermana, tú también vas a tener tu propio teléfono. Son parte de los privilegios de la hermana mayor. Ahora, tu hermana tiene reglas también con su teléfono. Esta parte hácelo saber también, ¿ok? Para que sienta que no es como un privilegio muy cargado, sino sienta ciertas responsabilidades también que a lo mejor ellos no ven, ¿ok? Y Mariel Rueda dice, buenas tardes, mi hija, a ver, déjame darle aquí, dice, mi hija cuando está molesta no quiere que la abrace, sino que se va al baño y me platica que es para calmarse. ¿Sería su espacio de calma? Yo antes sentía feo porque no busca que la consuele y mejor se aleja y siento que si la dejo alejarse sentirá que no estoy ahí para apoyarla. Mira, sí es una manera de calmarse, que es lo que platicábamos ahorita del tapete de la calma o el rinconcito de la calma. Está bien porque al final ella lo está regulando, pero hazle saber que estás ahí, ¿ok? Si ella por ahorita no lo quiere, está bien. Y probablemente a lo mejor es porque ella sí lo aprendió y a lo mejor pensamos que darle el espacio estaba bien. Tú incluso puedes ir, tocarle la puerta y decirle, oye, si necesitas hablar o quieres un abrazo, aquí estoy. A lo mejor a las primeras veces yo te diría que te quedes ahí unos 2 minutitos. A lo mejor ella te dice, no, vete, déjame sola. Ok, voy a ir a la cocina o a lo mejor yo te diría no te alejes tanto, si a lo mejor el baño está cerca de la cocina, le puedes decir estoy aquí en la cocina y si tú necesitas algo, yo vengo, ¿ok? Entonces tu hija sabe que la disposición ahí está.
Y tu hija lo va a empezar a practicar y va a haber un momento donde ella te va a decir, mamá, ya estoy lista para hablar, o a lo mejor no te va a decir nada, pero ya va a estar ahí. Yo te diré en ese momento, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, mírala a los ojos, agáchate a su nivel y entonces platica con ella. Y entonces ahí le puedes dar un abrazo. Y esto nada más es cuestión de práctica, pero has de saber que tú tienes interés en estar con ella y que un abrazo también puede hacerla sentir mejor, si ella quiere. ¿Ok? Así que, Natalia, muchas gracias por la información muy buena. No, al contrario, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y aquí yo espero que me haya visto muy bien y que no se haya cortado porque por acá en la página en las páginas acá me estoy viendo en la computadora y la verdad es que el internet, híjole, está no muy bueno y me aparece como si no se hubiera proyectado el live. No sé qué fue lo que sucedió. Y de este lado, no sé si haya comentarios aquí porque no me deja ver nada. Así que yo espero que les haya gustado este video y la semana que viene nos vamos a estar viendo, ya estarán viendo acá en la portada por si es la primera vez que se dan una vuelta. Eh, perdón, en la portada están los temas que vamos a estar viendo. De programado en los eventos para que lo puedan ver. Por ejemplo, la siguiente semana, aquí lo estoy viendo, la siguiente semana se va a llamar Una crianza libre de estereotipos. Justamente vamos a hablar pues de estos géneros que se han estado marcando mucho para que pues eduquemos a nuestros niños de la mejor manera libre de estereotipos, pero sí ayudándoles muy bien acomodados en su género, ¿ok? Así que Brisa Ramírez, gracias. Brisa Ramírez, muchas gracias. Me gustó mucho esta plática, súper interesante. Gracias, Brisa, y bienvenida. Pues nada, compartan el video para que otras familias lo puedan ver. El video se queda en la plataforma para que ustedes lo puedan disfrutar también. Después, más adelante también, quizá a lo mejor el rato en la tarde si quieren darle una repasada. Y pues nada, también los invito a que me visiten por allá en Instagram, porque también por allá les pongo reels chiquitos también, que hablan mucho de esto, pero en videos mucho más chiquitos, algunos posts, etcétera. Y yo les agradezco muchísimo y pues nada, nos vemos la siguiente semana y un abrazo gigante donde quiera que estén. Bye.